Que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta catequesis. La traducción original de la Biblia, que actualmente conocemos como Reina Valera, la hizo un exmonje de la Orden de San Jerónimo que se convirtió al luteranismo y que se llamaba Casiodoro de Reina. Salió a la luz en el mes de septiembre de 1569 y se le conoció como la Biblia del Oso porque en la portada tenía un oso comiendo la miel de un panal. En el año 1602, Cipriano de Valera, que había sido compañero de Casiodoro de Reina en el monasterio de San Jerónimo en España, publicó una revisión de la Biblia del Oso. La revisión de Cipriano de Valera fue conocida como la Biblia del Cántaro porque tenía en la portada a un hombre sembrando una planta y otro regándola con un cántaro. En el año de 1698, en Inglaterra, nació una organización llamada Sociedad para Promover el Conocimiento Cristiano, que pretendía apoyar con literatura a los pastores de zonas rurales que no contaban con los suficientes recursos económicos para adquirir libros. A los pocos años, en 1701, de esa misma organización se desprendió otra llamada Sociedad Unida para la Propagación del Evangelio, que como su nombre lo indica, pretendía llevar la fe evangélica a otras naciones, entre ellas las de habla hispana. Sin embargo, esto no era posible porque tanto en España como en Latinoamérica, las leyes de aquel tiempo prohibían el ingreso de cualquier otra religión que no fuera la católica. Después de la Revolución Francesa, la libertad de culto fue aprobada progresivamente en los países de habla hispana y las sociedades misioneras iniciaron los trabajos para entrar a los países hispanos. Se requería una traducción al castellano. En el año 1821, la Sociedad Bíblica de Londres imprimió una Biblia católica traducida del latín al castellano por el sacerdote Felipe Sío de San Miguel, que contenía los libros apócrifos o deuterocanónicos. Esta Biblia fue bien recibida, pero cuando se agotó la edición con los libros apócrifos o deuterocanónicos, la Sociedad Bíblica publicó una nueva edición sin dichos libros, lo que ocasionó una gran controversia y unas enérgicas protestas por parte de los representantes de la Iglesia Católica. En 1848, también en Inglaterra, dos traductores, uno llamado George Norton y otro llamado Juan Calderón, iniciaron una traducción completamente nueva al castellano, pero la traducción del Antiguo Testamento no se basaba en el texto hebreo, más bien se basaba en el texto griego de la Septuaginta. Esta traducción se conoció como las Escrituras del Nuevo Pacto y en el año de 1858 solamente se publicó el Nuevo Testamento. El Antiguo nunca fue publicado. En el año de 1856, el misionero norteamericano Henry Pratt y el ex sacerdote católico español Ángel Herreros de Mora iniciaron una revisión de la Biblia de Cipriano de Valera para que fuera usada en los países de habla hispana, pero por esas fechas en Inglaterra
otro ex sacerdote español llamado Lorenzo Pedrosa Lucena, que se había convertido al anglicanismo y era profesor de la Universidad de Oxford, inició también una revisión de la Biblia de Cipriano de Valera, apoyado por la Sociedad Unida para la Propagación del Evangelio. Para el año de 1861 ya la había concluido y fue publicada en 1862. Se agotó rápidamente y en 1865 se tuvo que imprimir una nueva edición que se volvió a agotar. Fue tanto el éxito que tuvo la revisión llevada a cabo por el pastor anglicano Lorenzo Pedrosa Lucena y respaldada por la Sociedad Unida para la Propagación del Evangelio, que en 1869 la Sociedad Bíblica del Reino Unido llegó a un acuerdo con ellos para poder publicar esta revisión y utilizarla para la evangelización en los países de habla hispana. ¿Y qué pasó con la revisión del misionero norteamericano Henry Pratt y el ex sacerdote español Ángel Herreros de Mora? Hablaremos de ella en la siguiente catequesis. La Biblia, revisada por Lorenzo Pedrosa Lucena, en ninguna parte menciona su nombre. Sabemos que fue él quien la revisó por los archivos de la Sociedad Unida para la Propagación del Evangelio. Tampoco aparece el nombre de Casiodoro de Reina. La portada de la Biblia dice: la Santa Biblia, que contiene los sagrados libros del Antiguo y Nuevo Testamento, antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traducciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. En el centro contiene una figura con el logo de la organización que patrocinó la revisión, que es la Sociedad para Promover el Conocimiento Cristiano. Y en la parte de abajo nos indica que esta revisión fue impresa en la imprenta de la Universidad de Oxford en 1862. La Biblia revisada por Lucena no contiene ninguna introducción. Después de la portada trae el índice de los libros de la Biblia. En esta revisión, los libros apócrifos o deuterocanónicos que Casiodoro de Reina había traducido y Cipriano de Valera había dejado entre los dos testamentos fueron eliminados. La síntesis de cada capítulo que había puesto Casiodoro de Reina y había dejado prácticamente intactos Cipriano de Valera fueron disminuidos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, la Biblia del Oso había puesto el siguiente encabezado: describes el origen y la creación del mundo, es a saber los cielos y la tierra y todo lo que contienen, de la luz del tiempo y del orden de los días y de las noches, el repartimiento de las aguas en superiores y inferiores por la interposición del cielo, la disposición de las aguas inferiores en el mar y el orden de la tierra. 2. La creación de las estrellas, del sol y de la luna, sus asientos y oficios. 3. La creación de las aves sacadas de las aguas y de los peces. 4. La creación de los animales terrestres. 5. La creación del hombre, su dignidad y señorío sobre lo criado. Este encabezado, la Biblia del Cántaro lo dejó exactamente igual, pero la revisión de Lucena en 1862 ya solo pone: creación del mundo,
Forma Dios el cielo, la tierra, los astros, las plantas, animales, especialmente al hombre, al cual sujeta todo lo creado, y hasta ahí termina el encabezado del capítulo. Las notas al margen que tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera habían puesto fueron eliminadas de manera definitiva, pero se conservaron y se enriquecieron las citas bíblicas al margen que hablan del mismo tema del que está hablando el pasaje. En esta revisión se colocaron las fechas de los eventos narrados por la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en Génesis 1 se colocó en la parte superior la fecha 4004 a.C. para que sepamos que en ese año fue creado el mundo. En Génesis 33, donde se narra la reconciliación entre Jacob con su hermano Esaú, en la parte superior pone la fecha 1739 para que sepamos que en ese año fue cuando estos dos hermanos que se estaban peleando desde el vientre de su madre hicieron las paces. Comparemos los fragmentos de un salmo usando la revisión de 1862 juntamente con la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro. Título: Biblia del Oso. David, argüido de su pecado por el profeta Natán, lo conoce y se convierte a Dios, pidiéndole ardientemente perdón del ser restaurado en su amistad y en los dones de su espíritu, y que el castigo que le fue impuesto por el profeta le sea mitigado, prometiendo ser fiel anunciador en el mundo de la bondad de Dios, para que por su ejemplo y exhortación los pecadores se conviertan a él. Declara como de pasada cuál sea el verdadero culto que Dios pide a los hombres. Es singularísimo ejemplo de verdadera penitencia, donde al vivo están pintados todos los afectos de un ánimo verdaderamente penitente. La Biblia del Cántaro deja exactamente igual el título. Y la revisión de 1862 dice: David, pecador verdaderamente arrepentido, pide humildemente a Dios que le perdone y santifique. Ruega también por toda la iglesia. El resumen para este salmo es considerablemente menor en la revisión de 1862 comparado con las dos Biblias anteriores. Versículo 1, Biblia del Oso. Al vencedor, Salmo de David. Versículo 1, Biblia del Cántaro. Al vencedor, Salmo de David. Revisión de 1862, al músico principal, Salmo de David. Lo que en la Biblia del Oso y del Cántaro son el versículo 1, en la revisión de 1862 es parte del título del Salmo. El participio intensivo, menatzeach, que significa dirigente, fue traducido como vencedor por las dos primeras y como al músico principal por la revisión de 1862. Versículo 2, Biblia del Oso. Cuando vino a él Natán el profeta después que entró a Betsabé. Biblia del Cántaro. Cuando vino a él Natán el profeta después que entró a Betsabé. Revisión de 1862. Cuando después que entró a Batseba, vino a él Natán el profeta. En la revisión de 1862 cambia el orden sintáctico. Versículo 3, Biblia del Oso.
Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Biblia del Cántaro. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Revisión de 1862. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En el texto hebreo no aparece en 2 ocasiones la palabra misericordia, pero el verbo hanán significa tener piedad o tener misericordia. Por estilística, la revisión de 1862 tradujo ten piedad. Versículo 3b, Biblia del Oso. Conforme a la multitud de tus miseraciones, rae mis rebeliones. Biblia del Cántaro. Conforme a la multitud de tus miseraciones, rae mis rebeliones. Revisión 1862. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La palabra hebrea que tanto la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro tradujeron como miseraciones y la revisión de 1862 como piedades es raham, que significa entrañas. Literalmente dice, conforme a la multitud de tus entrañas, rae mis rebeliones. Versículo 4. Biblia del Oso. Aumenta el lavarme de mi maldad y límpiame de mi pecado. Biblia del Cántaro. Aumenta el lavarme de mi maldad y límpiame de mi pecado. Revisión de 1862. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Como lo tradujeron la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro, en el texto hebreo el verbo lavar tiene antes el verbo rabá, que significa multiplicar o aumentar, verbo que la revisión de 1862 sustituyó por la expresión más y más. Versículo 5, Biblia del Oso. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Biblia del Cántaro. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Revisión de 1862. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El verbo hebreo yada significa tanto conocer como reconocer. Versículo 6, Biblia del Oso. A ti, solo a ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Biblia del Cántaro. A ti, solo a ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Revisión de 1862. A ti, solo a ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Está exactamente igual. Versículo 6b. Versículo 6b, Biblia del Oso. Porque te justifiques en tu palabra y te purifiques en tu juicio. Biblia del Cántaro. Porque te justifiques en tu palabra y te purifiques en tu juicio. Revisión 1862. Confiésolo, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La revisión de 1862 añade la expresión confiésolo, que no está en el texto hebreo. Además, la revisión de 1862 añade los participios reconocido y tenido a los verbos hebreos ser justo y ser puro. Versículo 7, Biblia del Oso. He aquí en maldad he sido formado y en pecado se escalentó de mí mi madre. Biblia del Cántaro. He aquí en maldad he sido formado y en pecado se escalentó de mi madre. Revisión de 1862. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tanto la Biblia del Oso como la Biblia del Cántaro hablan de que la madre del salmista se escalentó. Escalentarse significa arder en pasión.
El sentido que tanto Reina como Valera le dieron a la traducción es que la madre del salmista lo concibió en un acto de lujuria o pasión intensa. La palabra hebrea es yaham y significa tanto concebir como aparearse. Y con esta prueba nos damos cuenta de la gran diferencia que marcó la revisión de 1862. Que Dios nos bendiga.